Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast. Me gusta demasiado y me emociona poder grabar nuevos episodios para ustedes, que los escuchen, que los compartan. En el episodio de hoy, el tema es un poco controversial, puede ser, o que todavía falta mucho por hablar. Vamos a hablar sobre si realmente la educación en México está siendo accesible para todos. En particular es un tema que me mueve muchísimo porque, como he mencionado en algunos capítulos, yo soy docente a nivel preparatoria y he sido también maestra sombra con pequeños con autismo. Entonces, como que es un tema que en particular me mueve, me resuena muchísimo, que todavía faltan muchísimas cosas por hacerse, y por eso para este episodio invitamos a Alfonso, que ya saben más o menos los que escuchan el podcast, que mi dinámica de presentación es únicamente decir tu nombre y tú te describas, que tú nos compartas de tu experiencia, cómo te describes como persona, a grandes rasgos, quién es Alfonso. Ok, mi nombre es Alfonso Millán y bueno, en la actualidad trabajo en educación especial en la Ciudad de México, 22 años de servicio. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco de inclusión y bueno, pues esperamos a las preguntas. Y bueno, justo ahorita que dijiste 22 años de experiencia, y digamos que suena fácil o no sé, puede parecer como decir un número, pero 22 años realmente es toda una trayectoria en la cual me imagino has tenido muchísimos aprendizajes, muchísimos retos, muchísimas experiencias. Quisiera que nos compartieras desde un inicio cómo fue que empezó todo. Ok, yo soy licenciado en educación media en el área de psicología educativa, formado en la Normal Superior de México, que por cierto, el día de hoy, al salir la convocatoria, voy a hacer ese comercial si me lo permites, que es parte de lo que pudiéramos dialogar hoy. Hoy desaparece ya de la convocatoria la licenciatura de psicología y de pedagogía en las normales. ¿Ok? Y hoy apareció en la normal de la Ciudad de México que ya no va a contar con esta licenciatura. ¿Por qué hago referencia a ello? Yo como egresado de la normal superior como psicólogo educativo, pues tuvimos durante muchos años, sobre todo a finales de 1900, sí, a principios del 2000, perdón, tuvimos la oportunidad de quienes egresábamos de la normal superior en esas dos licenciaturas de poder ingresar a educación especial. Fue como yo entro al sistema de educación especial y a partir de ahí, bueno, pues me fui formando y he trabajado como docente de apoyo en lo que era antes USAER en Ciudad de México y me tocó la transición como directivo en USAER, ahora UDI, y también me tocó la transición jugar con docente especialista. Entonces estuve en las dos funciones cuando hicimos la transición a las unidades de educación especial y educación inclusiva. Y pues en la actualidad, bueno, pues trabajo como director en dos servicios y también ya tuve la oportunidad de trabajar en un centro de atención múltiple. Esto que mencionas de términos de USAED y USAER es lo que mencionaste como ya nombre de educación. ¿Me lo repites, por Ok, favor? a nivel nacional, los servicios de educación especial que trabajan en las escuelas de educación básica se llaman o unidades de servicio de educación, unidad de servicio de apoyo a la educación regular, que es la USAER, y en Ciudad de México ya tuvimos un cambio de nombre, pero también un poco en la función, pero son las unidades de educación especial y educación inclusiva en Ciudad de México. Y en Monterrey hay un modelo similar que se llaman unidades de educación inclusiva. Ok. Entonces, esos son los servicios que atienden como educación especial a las escuelas de educación básica, llámese preescolar, primaria y secundaria. Y también existen los centros de atención múltiple, que son escuelas de educación especial, que son parte del sistema educativo nacional. ¿En qué año más o menos empezaron a existir estas áreas de unidad de atención? Bueno, la SUSAER aproximadamente en el 92 empezó la transición porque antes el servicio de educación especial era un servicio paralelo a educación básica. Y desde el 94 aproximadamente se empieza a atender con el modelo de USAER a trabajar dentro de las escuelas, dentro de las aulas, con las niñas y niñas con discapacidad. O sea, digamos que es toda esta transición que ha habido de un modelo integrativo, es decir, que, por ejemplo, en una escuela están los niños regulares y hay un salón de educación especial.
que es lo que conocíamos como la integración, ¿no? Ok. Para transitar a la inclusión, que sería que ya esos salones de educación especial, obviamente hay casos en los cuales requieren tantos apoyos que es necesario, pero que cuando no son tantos los apoyos y pueden realmente formar parte de un grupo regular, se incluyan y entonces ya estén, digamos, por así decirlo, mezclados, niños regulares con niños con alguna neurodivergencia. Entonces, esto que mencionas, digamos que pudiera ser como esa transición que ha ido habiendo en los modelos educativos en Así México. es. Sí, de hecho, bueno, pasamos de un modelo rehabilitador, normalizador, a un modelo inclusivo, donde lo que se pretende es que pues se comparta en la misma aula pues todas estas características, incluyendo la neurodivergencia, incluyendo la discapacidad, y tienen que ser atendidos ahí, en ese espacio. Las aulas de apoyo, pues poco a poco han venido a trabajarse menos, obviamente priorizando el trabajo en el aula, aunque hay una controversia, ¿no? Donde, bueno, quienes dicen en esta inclusión muy radical, donde no debería atenderse en el espacio del aula de apoyo, ¿no? Porque entonces no sería inclusión. Sin embargo, pues hay ahí una situación compleja porque, bueno, el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad hace referencia a que se debe de atender las necesidades específicas de los alumnos. Pero bueno, ese es un tema complejo. Sin embargo, lo que se pretende sí es, sí o sí, trabajar en las aulas y el maestro de apoyo o el maestro especialista debe de trabajar principalmente en el aula, dentro del aula, para garantizar que el alumno esté incluido y participando. Eso es lo que se pretende. Exactamente esa palabra que dijiste, que eso es lo que se pretende. Bien les mencionaba y te comentaba que yo soy docente, por ejemplo, en preparatoria y he estado en escuelas regulares como maestra sombra, auxiliar, etcétera. Esto de que se pretende, ¿cómo estamos? O sea, una cosa justo es la parte normativa y otra cosa es la realidad de lo que estamos viviendo, desde por barreras actitudinales, barreras económicas, etcétera, etcétera, que ya iremos desglosando en el episodio. Pero, ¿cómo está desde la parte, digamos, administrativa que tú trabajas, visto este lado de la moneda del docente? Porque dicen bien, ¿no? O sea, es que no te puedas parar por uno. Cada alumno es especial, a cada uno le tienes que dar la atención que necesita, estoy de acuerdo, pero entran muchos factores que pueden considerarse como barreras actitudinales, pero que no sé si yo las llamaría así, que es, por ejemplo, las cuestiones económicas de los salarios de los maestros en México, las capacitaciones justamente de los maestros en México, por ejemplo, a nivel preparatoria. En la prepa en la que trabajo, por ejemplo, hay una química farmacobióloga que da las clases de química, una bióloga que da las clases de biología, un especialista en cada materia. Y yo soy la que da las materias respecto a orientación o a psicología. En esos casos, ¿cómo aplicaría que el maestro que está dando su materia desde su área, no forzosamente psicología, haga accesible el conocimiento para esos alumnos que tienen necesidades, ya sea TDA, TDAH, autismo, también, por ejemplo, tengo una alumna con sordera, entonces, ¿cómo aplicaría? Híjole, es una pregunta muy compleja. Mira, por ejemplo, hablando de lo que yo mencionaba hace ratito de la desaparición de algunas licenciaturas. En el caso de educación especial, también en el 2019, pues se da un golpe fuerte a las normales de especialización porque primero desaparecen las especialidades. Había la licenciatura en discapacidad intelectual, Ok. en lenguaje, incluso antes estaba la de problemas de aprendizaje que gradualmente fue desapareciendo hasta que la quitaron. Estaba también la licenciatura en, bueno, ya dije comunicación y lenguaje. ¿Aprox de qué años estamos hablando ahí? Pues de 2019 para acá fue donde le dieron el golpe certero y ahora se convirtió primero en licenciatura en educación inclusiva y hoy con la reforma del 22 está la licenciatura en educación especial. Entonces ya esas especialidades pues ya desaparecieron. Pues digamos que para el modelo nuevo esas figuras no son indispensables, pero en la realidad pues cómo atiendes a la discapacidad dentro del aula. Digo, cada vez más le depositan mayor responsabilidad al maestro de grupo para atender estas situaciones y quienes estamos todavía como educación especial dentro de las escuelas, pues eso también complejiza la tarea, porque aun cuando
hay docentes de educación especial, por ejemplo, con alguna área específica, como motriz, por ejemplo, que fue otra de las licenciaturas que omití, pero en motriz, pues al final no nada más tienes niños con problema motriz en la escuela, tienes a niños con discapacidad intelectual, discapacidad visual, que es otra de las licenciaturas que omití, pero atiendes todo eso, y más la neurodivergencia como es TEA, como es TDA, por ejemplo, pues eso amplía lo que debe de conocer primero el maestro de educación especial, pero hoy en día pues también limita mucho al maestro de grupo para poder dar cabida a esa intervención. Y si a eso le sumamos esas barreras que se generan, como por ejemplo una de las que siguen siendo pues las más difíciles de atender, pues son las actitudinales. Y eso, pues también se pudiera entender en el sentido de que, pues no hay capacitación para el maestro de educación básica. Entonces, la falta de capacitación, la falta de especialistas, porque además, déjame decirte que en la ley, desde el 2019 aparece que debería de haber un docente de educación especial en las escuelas de educación básica. En todas. En todas, ¿Públicas, a nivel nacional. privadas? No, públicas. Públicas. Estamos hablando aquí de públicas. Okay. Entonces, imagínate, si Ciudad de México tiene una cobertura de un 70% de las escuelas de educación básica, en los estados, la verdad, la cosa cambia. Porque estamos hablando de que hay escuelas multigrado, ¿no? Y eso pues también limita. A nivel nacional estamos entre el 15 y el 20% de cobertura de maestros de educación especial en educación básica a nivel público. Okay. El panorama es más complicado pues, si hablamos de particulares y además si hablamos de nivel medio superior, porque ya a nivel medio superior y superior estos apoyos pues se van diluyendo y ya son directamente las escuelas de nivel medio superior o las escuelas de nivel superior en su caso quienes han venido trabajando departamentos, ¿no? Por ejemplo, donde ya hay una atención específica para la discapacidad. Esta parte que dices normativa que dices es en escuelas públicas, pero por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia de estas normativas entre una escuela pública y una escuela privada? Pues mira, la ventaja de la escuela pública es que existimos servicios de educación especial a nivel público. Esa es una de las diferencias. A nivel de educación privada, pues al final la escuela privada tiene que integrar esos servicios. Ahora creo que es más por obligación, todavía hace unos años era si quería. Si quería la escuela privada y al final pues tenía hasta cierto punto ese derecho de admisión, ¿no? Pero hoy en día con las leyes que garantizan o que más bien sí, que garantizan o que deben de garantizar la educación de todos, pues entonces ya ahí obligan a la escuela privada a que tenga también algún servicio o contratar algún especialista que desde su propia escuela dé cabida o dé atención y brinde apoyo a los docentes para que atiendan a las personas con discapacidad. Pero eso también limita muchas, ¿no? Por eso también hoy tienen pues inclusive también demandan las escuelas de educación privada. Por no contar con estas. Por no contar con estas figuras. Okay. Así es. Justo con esto me estás dando pie para el siguiente punto, que era qué leyes, reglamentos o lineamientos existen en México para garantizar la inclusión educativa. Justo ahorita estamos como que diferenciando en la parte privada, en la parte pública, entonces si quieres igual irnos así diferenciando cuáles las comparativas que podemos encontrar en una y otra. Ok. Hablando de normativas, primero la reforma del 19. Ahí tenemos la Ley General de Educación. Bueno, primero el artículo 3, donde también ahí se soporta la parte de educación inclusiva. Y con la ley de 2019, la Ley General de Educación también cambia. Había un artículo 41 que defendía la parte de la discapacidad. Sin embargo, al hablar de discapacidad, pues la meten con otras variables de la diversidad que han sido también, o con otros grupos vulnerados en sus derechos, ¿no? Como pueden ser personas de la calle, personas con situación de enfermedad, migrantes, indígenas, y a la discapacidad la acomodan en todos estos grupos. Entonces, hablar de inclusión
se entiende, porque si no tendrías que, si hablas nada más de discapacidad, pues entonces ya no haces inclusión. Sin embargo, en la atención, pues sí hay una gran diferencia. Por lo tanto, aparece un capítulo hablando de la Ley General de Educación del 61 al 68, donde es un capítulo específico de educación inclusiva. Y ahí es donde se deposita toda la parte en cuanto al educativo, donde se habla de garantizar la educación para todos desde ahí, ¿no? De esa atención a la diversidad, y ahí entra toda la discapacidad, la neurodivergencia, y ahí entramos todos. Otras leyes que también nos pueden ayudar a entender esta parte de la inclusión, pues hay una ley en México para la discapacidad, hay una ley para la protección de niñas, niños y adolescentes, y esas son las leyes y normativas generales que pues deberían de asegurar esta educación inclusiva. Que digamos que todas estas que has mencionado han ido surgiendo, ¿no? Ajá. En los últimos tiempos. Sin embargo, el artículo 3 de la Constitución es algo que ya lleva más tiempo, ¿no? Y que ahí menciona que sea accesible para todos. Y en esta parte de accesibilidad ya no estamos hablando solo como antes hubiera pensado de económicamente, de dar becas, sino también en esta parte de ajustes curriculares, planes individualizados para los alumnos que lo requieren, pero nuevamente nos vamos a estas barreras que mencionas, que creo que muchos las interpretan como barreras actitudinales, pero yo como docente siento que hay un trasfondo más que una barrera actitudinal por parte de nosotros docentes de hacer esos ajustes. Lo que te comentaba, o sea, está muy cañón, por ejemplo, en una escuela regular, tener, no sé, una prepa chica, una escuela privada chica de 25 alumnos, ser docente de esos 25 alumnos, aparte, hacer ajustes para el alumno que lo requiera o los alumnos, si hay más que lo requieran, más la planeación, más la clase para el resto, más mantener el control de grupo y ponle que tu clase, hablando en nivel preparatoria, dura 50 minutos. Entonces, ahí siento que va más todavía, no sé, desde la parte justo como de estas instituciones que buscan garantizar estos derechos y también esta inclusión educativa, si han visualizado ese tipo de problemáticas, qué hablan al respecto, qué piensan, qué va surgiendo sobre esos temas. Híjole, otra pregunta muy compleja. Yo dije que Sí, este tema de verdad. sí, es complejo en el sentido de que si hablamos de una escuela de educación básica, con los docentes que ahí trabajan en ella, primero decía y sostengo, ¿no? La situación de la capacitación, ¿no? Porque muchos que ya están en funciones, cuando ellos estuvieron desde las normales preparados, no se les habló y no se les dieron como materias que tuvieran que ver con la inclusión. Ahí hay un tema complejo. Y luego ya estando en funciones, pues también ha venido a menos la capacitación docente. Y con relación a la inclusión, pues más. Sí, sí ha habido capacitación sobre planeación, sobre evaluación, y hoy en día escuchamos en los consejos técnicos, ¿no? Toda esta línea de trabajo para ese trabajo, pero no así para hablar del tema de la atención a esa diversidad que requiere pues también una atención específica, a veces especializada, sobre pues temas de discapacidad visual, de discapacidad auditiva, de discapacidad motriz, ¿no? De intelectual, y ahora también con la parte de esos trastornos del neurodesarrollo como son el déficit de atención y el TDA, pues entonces ese marco pues se amplía para el de educación básica. Sin embargo, también representa un reto para la educación especial, porque el estar ahí en el aula, pues encontramos otra serie de dificultades que tienen que ver con el trabajo en colaboración. Y ahí también hay otro tema, ¿no? Porque no hemos logrado trabajar juntos. ¿Juntos quiénes? Juntos, maestros de educación básica y maestros de educación especial. A veces somos muy celosos de estas prácticas, ¿no? En unos y otros. Y bueno, esa es una parte. La otra es esto que tú mencionabas, la parte de recursos. O sea, al final, y hay convenciones que dicen, o sea,
el hecho de poner a todos juntos también era una situación económica, es más barato. Sostener una escuela de educación especial es muy caro. Y luego ahora sostener también, ¿no? O poder dar una partida económica a las escuelas para garantizar nada más la accesibilidad física es muy caro. Y eso hablando de accesibilidad física, ¿no? Rampas, pasamanos, señaléticas. Y eso lo tiene que trabajar la escuela con sus familias. Y ahí tienen que buscar formas diferentes de poder conseguirlo, ¿no? Buscar apoyos en las alcaldías, ¿no? O en los estados con sus delegaciones, bueno, también con sus eh, municipios para buscar un recurso para esta parte que a veces no hay. Pero si hablamos del tema de recursos para el docente, ¿no? Material didáctico, ¿no? O material especializado para la atención de alguna discapacidad. Es más, si hablamos de discapacidad visual, o sea, comprar punzones, comprar el papel especial para trabajar, pues también no hay recurso que lo aporte. Y eso, pues sí representa pues un trabajo adicional para el maestro de educación básica, porque ¿cómo le va a hacer? Y la verdad no se va a resolver el problema nada más con garantizar o eliminar esas barreras, porque la atención especializada. O sea, creo que también ahí hay un tema que nos han mm, vendido mucho, ¿no? O sea, eliminas la barrera, pero sí, puedes abarrer los obstáculos de actitudes. A lo mejor eliminas algunos obstáculos para el aprendizaje y la participación. Eso no lo dudo. Pero sí sigue habiendo una necesidad específica que hay que atender. Y el maestro de educación básica, hay quienes sí buscan las alternativas, pero no tienen esas herramientas para poder garantizar ese trabajo. Y que poniéndolo, por ejemplo, en que contáramos con esas herramientas. Ponle que una escuela particular sí te da todas esas herramientas. Pero el otro punto, la parte económica, no en cuanto a que nos den económicamente un recurso para material, sino económicamente el sueldo de un maestro. ¿Por qué para mí es tan clave esto? Porque no sé si tú sepas decirme, promedio, ¿cuánto gana un maestro en México? Pues en promedio, con una plaza, entre 6,000 y 8,000 pesos. Al mes. Bueno, sí, al mes. Y estamos No, de acuerdo. perdón, a la quincena. A la A la quincena. quincena al mes varía entre 12, 14, es que hay muchas variables, pero aproximadamente a nivel nacional están aproximadamente en eso. Que ok, estamos de acuerdo que es bajo, ingreso bajo. Y que finalmente, ¿por qué hago énfasis en esta parte económica del pago a los maestros? Porque al ser en una escuela un ingreso bajo, lleva a los maestros a buscar trabajar o en otra escuela, ya sea en otro turno, o buscar otro trabajo. ¿Y a qué nos lleva esto? A un agotamiento emocional, a un agotamiento físico, un agotamiento mental. El maestro ya no puede dar la atención que quisiera a un grupo o a la escuela en la que trabaja porque está pensando también en el otro. Y no hablemos de pocas exámenes, que se junten los 200 exámenes por calificar. Entonces, para mí, por eso es importante mencionarlo, porque sé que es algo más como sistemático y que ha pasado por muchos años de que ha sido muy mal valorada la educación en México en cuestión de los docentes, pero que quiero traer a la mesa porque creo que se tiene que hablar y buscar luchar por un cambio, porque queremos esta atención, queremos esta inclusión, queremos estos ajustes, queremos esta accesibilidad, pero no estamos pensando también en la parte de que quienes trabajan necesitan un salario que les garantice, digámoslo así, pues sí, que ese sea su único trabajo, no tener necesidad de recurrir a otros trabajos, más tiempo, más agotamiento, y que puedan centrar su atención y no sea tanta la cantidad, sino la calidad. Entonces ese es un tema que también a mí me mueve muchísimo y que quería mencionar y que qué importante también poderlo abordar contigo, porque aparte mencionábamos sector público, sector privado, pero creo que también hay otros dos que me gustaría mencionar que entran, que es también el sector CEP y el sector UNAM. Porque, por ejemplo, en preparatorias, hay tanto preparatorias que tienen un sistema incorporado a la CEP y hay otro que tiene incorporado a la UNAM. Entonces, creo que ahí son 4 caminos también que se abren y que
son diferentes, las normativas no sé, son las mismas, ¿cómo se ven esas cuestiones desde tu área? Ok, contestando lo primero, creo que volvemos al tema de fortalecer los servicios de educación especial. La verdad, creo que sí, hasta cierto punto está blindado en la ley la educación especial, o sea, y por ende los servicios de educación especial. Sin embargo, sí hace falta más recursos, ya lo decíamos, ¿no? O sea, Ciudad de México, 70% de cobertura, Pública. ¿no? Ajá, en escuela pública. Los demás estados, pues va a depender. Pero estamos hablando yo les decía, un aproximado de entre, por mucho, un 30-40% por estado, y eso va a depender de los estados, y eso limita. Sin embargo, ¿a qué hago referencia? Si se fortalecen los servicios de educación especial, en cuanto a personal, eso puede garantizar que también el maestro de educación básica en la escuela pública pues se sostenga con otro para poder darle la atención a esta población, ¿no? Porque les decía, al final el maestro de educación básica ya trae una gran carga de muchas cosas, ¿no? Llegó pandemia y nos metieron lo de esta atención a la salud, ¿no? Ahora también con los problemas, también esa es otra, el aumento en las situaciones de convivencia, eso también representa un grave problema para el maestro. Y los ¿No? rezagos que trajo la pandemia. Además el rezago, o sea, son varios factores, ¿no? O sea, el propio rezago, que quizás ese sí le tocaría al maestro irlo atendiendo, pero le metes convivencia, le metes discapacidad, le metes también atender el tema de salud, ¿no? Ahora que viene bueno, con lo de pandemia, la atención médica, pero hoy con la situación de alimentación. Y también el maestro tiene que dar una respuesta. Entonces son ya muchas cargas que le están depositando al maestro, y si a eso le añades la atención de la discapacidad por derecho, o sea, por derecho sí tiene que darle cabida, pero en la realidad, ¿qué tantas herramientas tiene el maestro para brindar ese acompañamiento? ¿No? Y podrán decir muchos que están en esa inclusión muy radical que sí es posible, pues estamos hablando también de un tema de salud mental del maestro también del grupo. Creo que sí se deberían de fortalecer los servicios de educación especial justamente para poder contribuir y apoyar en conjunto con el maestro de educación básica. Creo que eso sería muy importante para no depositarle toda la responsabilidad y toda la carga a un solo docente. Pero eso también conlleva económicamente, pues sostener los servicios de educación especial, fortalecerlos primero, contrataciones. Segunda, capacitación, y tercera, materiales, ¿no? Que hoy no hay. O sea, esa es una realidad también. Eso por un lado en educación básica, educación pública. Hablando del tema de nivel medio superior o superior, yo decía, a las escuelas de nivel superior que son autónomas, ya hablamos de la UAM, hablamos de la UNAM, hablamos del POLI, que son de las más grandes, ya tienen algo, o ya están preocupados por tener algún departamento que brinde atención específica o brindar apoyo a esta población con discapacidad. Esa creo que es una ventaja. Las mismas universidades autónomas han buscado la forma de resolver ese problema porque tienen que garantizar una ley, porque la ley de educación obligatoria es para todos los niveles. Y sea público o sea privado. Sea público o privada. Entonces las privadas tienen que hacer su esfuerzo también, contratar personas ajenas que a veces también sí, van a dar una respuesta para tener la persona, pero no necesariamente la persona que contratan da respuestas a esas necesidades. Estamos hablando de esta parte de la formación de la especialidad, que ya la quitaron. Y digo, bueno, nada más como para dejarlo ahí a la reflexión, pero a ver, la quitas en escuela pública, pero le das cabida al Teletón para que ellos sí capaciten. Ay, es un tema complicado, ¿no? Sí. Hasta político. Sí, de conveniencia también que estamos hablando, pues también es político la parte de la educación. ¿Qué tanto sí le quieren invertir a la educación o no en México? ¿Qué tanto quieren realmente, pues, crear personas capaces o personas, tristemente, y que suene muy crudo, pero conformistas y que obedezcan?
por así decirlo, ¿no? Sí creo que es otro tema muy grande también. Por ejemplo, esta parte de que mencionábamos de todos los reglamentos que se cumplen, que no se cumplen, Ujú. por ley, sí o sí, escuela privada, escuela pública, SEP, UNAM, lo que sea, ¿qué programas o qué sinergias, qué áreas, departamentos tiene que tener una escuela para que se pueda decir que está funcionando de acuerdo a la normativa? Mira, por ejemplo, si te hablo de educación básica para empezar ahí. Los servicios de educación especial en su estructura, en educación básica, por ejemplo, debe de haber un maestro especialista o de apoyo que está todos los días en esa escuela, ahí hay uno. Un especialista en comunicación y lenguaje, que hoy también carecen muchos servicios de esta figura. Uh-huh. El psicólogo educativo, que esa es otra. Trabajador social, que es con el que cuenta el servicio de educación especial. Pero una de las proyecciones que se tenían con la Ley General de Educación en el 19 es que también hubiese una figura de orientador o de psicólogo en las escuelas y un trabajador social en la escuela, situación que no se ha cumplido. En el gobierno pasado, antes del de Obrador, pues voy a mencionarlo así, se pretendía, no es cierto, con el de Obrador, perdón, con el de, porque ahí nos tocó la ley del 19, pues lo que trataron de hacer es que los que hicieran servicio social en licenciaturas de psicología y trabajo social, pues fueran a las escuelas, Okay. para de ahí tapar un poquito ese vacío. Sin embargo, no se hizo. Pero, y sigue estando en la ley. O sea, en la ley también dice que cada escuela tendría que contar con un psicólogo y con un trabajador social. Aparte de la figura de su director. Aparte de esas figuras, tendría que estar ahí. Y eso tampoco se ha cubierto. Y hoy las necesidades, hablando del tema de convivencia, lo demandarían a estas figuras para apoyar al docente. Eso también es otra de las realidades que existen. Y al no haber esas figuras, pues entonces, ¿a quién creen que se está encargando esa situación? A educación especial. Y justificándolo, pues porque al final estas niñas o niños con situaciones de conducta, con algún trastorno o sin él, enfrentan barreras porque el maestro en las aulas no se sabe qué hacer con ellos. Y al enfrentar una barrera, pues entonces se convierte en población que también la educación especial debe de atender. En educación especial, es que lo mencionas mucho, pero puede que la gente entienda educación especial como esta parte, por ejemplo, el podcast es colaboración, psicología y educación especial más como asociación, como escuela, como centro escolar terapéutico. ¿A qué te refieres tú mencionando esa parte de educación especial? Es que educación especial es parte del sistema educativo en México, en la escuela pública. O sea, es como si mencionaras el orientador, el psicólogo educativo. Ajá. Tiene que haber alguien especializado en la educación especial. Sí, por ejemplo, se habla de la figura del psicólogo, por ejemplo, y que hoy les digo, o sea, para mí me parece grave que hoy ya no aparezca en la formación de normales, porque además eso también va a impactar en la formación de psicólogos educativos a nivel privado o a nivel de licenciaturas en otras áreas, porque ¿dónde van a tener cabida? O sea, no hay campo de contratación ya hoy para el psicólogo dentro de educación básica. Y es muy importante porque lo hablamos, el tema de la conducta. Sí necesitamos un saber especializado de un psicólogo para que comparta experiencias, para que el maestro pueda replicar en las aulas y brinde atención a esta población. Entonces, al quitar todo eso, pues desproteges a la escuela. La escuela, llámese pública, llámese privada. No, digo, la escuela privada tiene hasta ciertos privilegios de poder integrar otras figuras, pero en la escuela pública no. Y entonces tienes que mandar a esta población a un servicio alterno. Y ahí hay otro tema. Si hablamos de servicios públicos que atiendan, incluso para atender el autismo, algo que muchos de ustedes trabajan como educación especial, en el diagnóstico. O sea, no hay cabida en los espacios públicos. O más bien, sí hay, pero están muy saturados porque son pocos. Y entonces, pues están las asociaciones que brindan, la verdad, un gran apoyo para poder garantizar no nada más un diagnóstico, también una atención especializada.
que hoy bajo la inclusión, pues ya no cabe el tema terapéutico en la escuela, ¿no? Ujú. Y en lo real es necesario para atender lo pedagógico, porque también cómo hacer la parte pedagógica en la escuela. Y eso regresando. Y retomando lo que tú decías de las escuelas a nivel particular o a nivel público, llámese prepa o llámese licenciatura, pues son estos cuerpos que van conformando, ¿no? De especialistas para poder apoyar a los maestros en las licenciaturas a incluir a los alumnos que llegan con una discapacidad o con algún trastorno. Pero pues que nos está dando. Se da, pero pues ya son esfuerzos de cada institución, Ujú. ¿no? O sea, Sí, no hay realmente no veo ahorita un esfuerzo más a nivel estructural o por el sistema para darle cabida a esto, justificándolo en que es un modelo pedagógico. Ahí lo justifican y ahí lo centran, pero el tema es más grande porque desde el escritorio decir que pues no se requieren ciertas figuras, pues la verdad, ahí está el tema de violencia. Nada más con ese me quiero quedar. ujú. Con el puro tema de violencia no se ha reducido. La violencia como por ejemplo Hablando bullying. de bullying, hablando de violencia entre iguales, ¿no? Porque Ujú, para nosotros habla esta parte de la violencia entre iguales. ujú. Porque el bullying también implica otro Sí, tipo de cosas, ¿no? Pero no vamos a profundizar ahí. Pero hay un tema de convivencia que se tiene que trabajar. que bueno, por ejemplo, dices que no profundizaríamos ahí, pero te quería dar un ejemplo que me vino a la mente. En el podcast entrevisté a una alumna de la escuela que tiene TDA y autismo, pero realmente no requiere tantos apoyos. Pudiera estar en una escuela regular, estuvo mucho tiempo en escuelas regulares, pero ella comentaba que ella no quería por el tema del bullying, por el tema de que realmente eran sus compañeros o mismos maestros quienes se referían a ella de forma despectiva. Entonces también creo que ahí es importante justo también esta parte de sensibilización, tanto maestros como a los alumnos como a las familias, y desmitificar muchas cosas que se creen como de que se les va a pegar a sus hijos, que son frases que llegan a decir, o que las escuelas, por ejemplo, también desde la normativa, ¿cómo está visto esto? Ahorita que recuerdo, la parte de los profesores, maestros sombras, asesores en inclusión educativa, como les llamen en las escuelas, pero normativamente, ok, ya tienen que aceptar a un alumno Uh -huh. de alguna condición o algún discapacidad, etcétera. Ya lo aceptaron, Uh -huh. pero justamente hay que diferenciar, no es aceptarlo integrándolo, llevándolo a un salón aparte, sino aceptarlo incluyéndolo dentro de los compañeros neurotípicos. Pero, ¿qué pasa o normativamente cómo está la función de cuando requieren tantos apoyos que es necesario que vaya un auxiliar, un maestro sombra, un asesor de inclusión educativa con ellos? Uh Las -huh. escuelas públicas y privadas tienen que aceptar que vaya una tercera persona o se pueden negar a esto. Ok. Ay, se me fue un poquito la primera pregunta o la primera duda. Ay, mírame, espérame. Bueno, voy trabajando en las otras. Sí. Pero, hablando del tema de esto último que me planteas, eh, sí tiene que ver mucho la parte actitudinal. Y ya me recordé la primera que me hacías. Fíjate que en el año que estuve trabajando en un centro de atención múltiple, también había alumnos, porque bueno, las escuelas de los centros de de centros de atención múltiple Que son los conocidos como CAM. atienden, los CAM, Uh -huh. atienden solamente discapacidad, ¿no? Uh O sea, ahí sí, toda la población o debería atenderse con discapacidad. ¿Y por qué digo debería? Por un lado, había alumnos que realmente podían estar en una escuela de educación básica con Regular. apoyos no tan intensos, Uh -huh. este, pero no estaban. Y Okay. no, justamente muchas veces por la situación actitudinal, ¿no? Porque no les daban lo que necesitaban, no los atendían, y la escuela a veces, pues invitaba o iba brillando que se fueran a otro servicio. Entonces llegaban al centro de atención múltiple. Y tú cuando platicaba con las familias, y
y bueno, voy a nombrar a educación especial hoy porque también tenemos contacto con otras familias, ¿no? De otros estados, encontraba como el común en eso. O sea, preferían mejor sacarlos de la escuela regular para evitarse lidiar con los maestros, porque sus hijos eran segregados, excluidos, y en algunas ocasiones, pues sí, también violentados, ¿no? En la parte de la convivencia, y pues mejor se iban al campo, ¿sí? Otra, había niñas y niños en el campo, por ejemplo, a mí me tocaron 2 casos con TDA que estaban en el centro de atención múltiple. Y al hablar con las familias de que pues tendrían que estar en una escuela de educación básica, pues también se negaban por esa segregación que han vivido. Entonces creo que también ahí hay un tema de aceptación, pero tiene que ver mucho de ello por la falta de conocimiento. Sin embargo, pues es una forma de excluir o de discriminar. Entonces ahí hay un tema complejo, ¿no? Que hay que atender. Y por derecho, pues también yo no podía sacarlos del CAM, porque también, como el CAM está ya en el adscrito al sistema educativo nacional, ¿qué quiere decir? Que tenemos un sistema de sí, estamos directamente ya como una escuela de educación básica. Okay. Entonces no puedes negarles el derecho. Sin embargo, por las mismas situaciones, pues también pues pueden irse rezagando niños que pudieran estar en una escuela de educación básica. Entonces creo que la tarea es muy compleja, ¿no? Con esto que refieres. Y yo hago mucho énfasis en la educación especial, ¿sí? Porque al final somos quienes podemos apoyar en la educación básica, ¿no? Llámese escuela privada, llámese escuela pública. Hoy hablo de la escuela pública porque es donde trabajo y es donde yo veo todas estas necesidades. Y digamos que es de donde se empieza a regir todo. Así es. Porque es lo del gobierno. Uh-huh. Sí, entonces ahí es donde tenemos que trabajar bastante en esa parte, ¿no? Y yo creo que esa falta de preparación, ¿no? Que está, por un lado, una responsabilidad del Estado, pero creo que también la otra, como docentes, híjole, también dejamos de capacitarnos, o sea, dejamos de buscar. Habemos muchos docentes y creo que eso te ha de constar a ti que también, aunque estás, o sea, no todo te lo da de la escuela donde trabajas, tú tienes que capacitarte aparte, ¿no? Y muchos lo hacemos, ¿no? En mi caso, pues también tengo que buscar la capacitación aparte para poder brindar un mejor servicio dentro de la escuela. Que ahí también entra la parte que menciono mucho, o sea, sí buscamos capacitarnos, pero es economía, es tiempo, que finalmente, como un trabajo en la escuela no te da la economía suficiente para mantener, cuando ya tienes que mantener una familia, por ejemplo, o familia, entendiéndose que mantengas o dependan de ti tus papás, hermanos, hijos, cualquier persona, entonces buscas otro trabajo y a qué hora te vas a preparar. ¿Sí? Pedimos maestros especializados, pedimos maestros con doctorados, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo, pero ¿qué apoyos les brindamos para esto? Mencionábamos en el otro episodio con la directora de esta institución, en las empresas, por ejemplo, que tienen sus áreas de juego, sus áreas de billar, sus mimosas, sus comidas, excelente que lo tengan, qué bueno que tengan esos privilegios. Pero lo que yo le decía, y parte que se nota en este episodio como que me pega y me molesta y quiero, algo se tiene que hacer, es que, ¿por qué o sea, para llegar a esos puestos tuvieron que haber pasado por una licenciatura, tuvieron que haber pasado por un maestro? ¿Por qué el maestro en México es tan mal valorado? Tal vez no por los padres de familia, porque estoy totalmente de acuerdo, hay papás y mamás que son muy agradecidos con la labor del maestro, pero económicamente, en capacitaciones, ¿por qué no se les está brindando esa atención y ese apoyo? Y como tú también lo dices, que nos lleva a una salud mental, a un burnout. En la propia en la que trabajo nos dicen que la de Gire nos pide cada año tener un curso de capacitación de actualización docente, forzosamente. Ok, lo pagamos nosotros. Ok, en uno que el primero que tomé era del burnout. Y yo, ok, háblenos del burnout, pero ¿y el día a día? ¿Y qué apoyo nos van a dar ustedes realmente para que funcione esto? Porque no se puede, o sea, siendo honestos, o sea, hay muchas situaciones que pasan en nuestras manos que quisiéramos hacer más, pero ¿qué podemos hacer? Ya dijiste, capacitarnos, sí, pero siendo realistas, con la realidad que estamos viviendo actualmente en México, ¿qué puede hacer un maestro que tiene la
motivación, las ganas de hacer un verdadero cambio en la educación en México? Híjole. Echarle más ganas. Pues es que esa otra parte, el echaleganismo, que mucho mi compañero Itzel habla de ello, pues no resuelve. Sí, ¿no? O sea, es un tema muy complicado porque va desde el propio sistema educativo y va en cascada, o sea, hacia abajo, todo. Y al final la carga recae en el que está frente al grupo, en el que está con los niños todos los días, ¿no? Ahí es donde cae la carga, ¿no? Y más se le depositan responsabilidades con el mismo salario, sin los tiempos ni los recursos para capacitarse. Sí hay buenas intenciones, ¿no? De la estructura para poder capacitar, y eso te digo, quiero hablar un poquito más como en educación especial hoy, porque es ahí donde tengo el contacto con más personas. Uh-huh. Y ya lo voy mm, describiendo porque también, o sea, soy un maestro en educación especial que también está en el sector público trabajando. Pero para que no haya problemas, pues lo hablo desde allá, desde la otra parte, ¿no? Desde como asociación hoy que somos y con el contacto que tenemos con muchos maestros, pues sí, es la falta de capacitación que hay, porque al final hoy también tenemos o vivimos, estamos en una etapa de austeridad republicana. ¿A qué te refieres con eso? No hay recursos para poder capacitar, o sea, se han reducido los recursos a las instituciones. Okay. Y una de ellas es la educación. Y la educación está sufriendo y padeciendo esa parte, ¿no? Te decía, y justificándolo con un tema pedagógico, con un tema de inclusión, ¿no? Ahí lo sostienen para, bueno, es que no sé cómo manejarlo, pero al final ya no le dotan de recursos a la escuela. Y hablando de un docente, no nada más es de echarle ganas, Sí, ¿no? ¿no? O No. sea, por eso te digo y quiero sostener que ahí es donde el servicio de educación especial se convierte en ese aliado en la escuela pública, para poder trabajar juntos para estos niños que requieren ese acompañamiento, y la otra es que las mismas escuelas, es más, el mismo Estado no manda ahora las guías de que las escuelas tienen que ser una comunidad de aprendizaje. O sea que cada maestro con lo que se ha formado, pues lo comparta para todos, porque pues no hay dinero para traer otro especialista. Entonces es más fácil, ¿no? Pero también puede resultar una buena estrategia el que se compartan los saberes Sí. en las mismas escuelas. Y eso nos llevaría a un trabajo colaborativo, que es lo que yo te decía hace rato. No hay. A veces somos maestros también muy celosos de lo que hemos aprendido y no lo compartimos. Y eso pues también hoy en día, con todo esto, se convertiría en una estrategia o en una herramienta por escuela para que sus maestros por lo menos se formen entre ellos y se den herramientas para poder salir de este tipo de problemas. Uh-huh. Cuando hablamos de temas muy ríspidos con las familias, ya sea conducta, sea discapacidad, porque al final ahí también hay un tema ríspido con ellas, que le genera a un maestro varias situaciones, por ejemplo, una queja, una demanda, ante una situación que por la cantidad de niños que hay, porque esa es otra, no hemos hablado del tema de la cantidad de niñas y niños que hay en un aula, ¿no? Yo lo veía en el CAM, aunque aparentemente eran 10, pero tenías discapacidad intelectual, auditiva, 2 TEA, ¿no? Uno ciego. Sí, las ¿Cómo necesidades. atiendes? Y en un Sí. aula, pues también eso trasciende, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas esas cosas me parece que son una de las dificultades que tenemos, pero se convierten en un reto para las escuelas. Y creo que con esta buena voluntad de poder generar espacios de trabajo donde se compartan los saberes para fortalecernos, pues hoy en día con esas características sí sería una estrategia, ¿no? Uh-huh. Para darle, pues para poder
bueno, más bien, sigue siendo un paliativo, pero con estas exigencias se convierte en una respuesta más próxima, porque no Sí. hay otra, Pues sí, ¿no? y también creo que mencionabas esta parte de que no hay este trabajo colaborativo. ¿Por qué no se da? Obviamente tenemos la parte del ego como personas, ¿no? Uno que tú decías era respecto a, si no mal recuerdo, pues simplemente no compartimos como las estrategias que nos funcionan, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que también entra mucho la parte emocional, autoestima profesional de cada docente. Me pasó muchísimo y yo creo que seguirá pasando a muchas personas el hecho de que te comparas, no solo docentes, sino en otras áreas, con cualquier otra persona nos comparamos siempre. Imagínate en el área docente, que te dicen, no es que ese maestro sí tiene control de grupo, o no es que o que los propios alumnos, no es que con ese maestro sí aprendemos, me cae mejor este maestro. Pues también empieza a hacer esa carga que te empieza a pegar de no soy suficientemente buena, no soy suficientemente capaz, y todo eso va repercutiendo a la hora de dar clases en tu motivación, etcétera, y que son temas que no se hablan, pero que también repercuten en los Así maestros, es. en consecuencia en los alumnos y en la calidad educativa con la que van a salir y egresar los que se dice es el futuro de México. Pero fíjate, ahí volvemos al tema. ¿Y qué especialista, por ejemplo, es el que nos puede ayudar para eso? Que haya un psicólogo que regule todo eso en Ahí las está, escuelas. exacto. O sea, volvemos al tema porque al final también, aun cuando hay buenos líderes educativos, y esto me refiero a las figuras directivas de las Uh-huh. escuelas, pues al final esa parte de poder motivar al maestro, poderle brindar una contención emocional dentro de la escuela, pues también se convierte en una limitante, porque además nos hablaron de ella y la escuchamos mucho. ¿Qué dijeron cuando íbamos terminando la pandemia? La pandemia. El trabajo socioemocional con los docentes va a ser una prioridad. ¿Y qué crees que pasó? Cuando Nada. llegamos a la escuela, pues nada más quedó en el decir, porque llegó la exigencia. O sea, ya el tema de ver cómo estaba el maestro y cómo vivió esta parte de pandemia y luego socializarlo y luego entendernos, pues no se trabajó. Y entonces todos regresamos otra vez a la realidad. Y lo digo porque hicimos por ahí un programa en educación especial hoy, justamente para hablar de este punto. Uh-huh. Y vimos nada más con la gente que se conectó y con los que estuvieron ahí platicando, vimos que eso no se olvidó, no se atendió. Entonces volvemos al tema, o sea, aun cuando hay figuras que tienen buenas intenciones, tienen un saber pedagógico, una gestión como líderes en las escuelas, si no tienes una formación con algún tema de socioemocional y nos regresa a la parte de psicología, es complicado también que poder desde las figuras directivas, pues también ir gestionando las emociones del propio personal docente, Uh-huh. que también creo que es vital para dar respuesta, ¿no? O sea, es vital porque un maestro quemado, un maestro con que no se atiende esta parte emocional, se convierte en un blanco fácil ante una situación difícil en el salón. ¿Y por qué lo digo así? Porque esa respuesta emocional que es natural del ser humano se convierte en un malentendido para un padre y puede ser acusado de manera a lo mejor podrá ser injusta o no, pero al final es un tema de una respuesta ante una situación que si la damos mal, entonces pues ahí puede haber una demanda. Uh-huh. Y eso la verdad no se ve y no se atiende. Es prioritario todo lo demás, cumplir con el currículum, garantizar que el alumno esté incluido, que se le brinde la atención para que el papá esté contento, a veces así se toma. Y Justamente. el maestro, ¿quién le da una respuesta? ¿Quién le ayuda? ¿Quién lo va coachando en esta parte socioemocional para que pueda ir pues sopesando esas situaciones que también vive día a día? Que creo que ahorita a lo largo de todo el episodio fuimos mencionando cosas que diría un dicho, papelito habla, cosas que están escritas en la Constitución, en las leyes, reformas, que están escritas en papeles, pero que en acciones no se están llevando a cabo. Entonces que ahí el dicho cambiaría, no solo papelito habla, sino también las acciones hablan. Así es. Tenemos que realmente
pues aunque nos volvamos personas incómodas, que estemos duro y dale con el tema, pero que se haga, porque si no nos quedamos en la comodidad y me mueve mucho el pensar, hay personas con discapacidad, hay personas con alguna condición en el neurodesarrollo, o hay personas con algún diagnóstico que tienen la voz para poderlo expresar. Pero las que no, siento que no solo nosotros como profesionales de salud mental, salud educativa, sino todos como sociedad tenemos la responsabilidad de darles esa voz que no están teniendo y que creo que me encanta que hayas venido por eso hoy al episodio, porque creo que este episodio para el podcast es súper valioso por eso, para poder estar dando esa voz a los maestros que yo creo que muchos o la mayoría pensamos lo que estuvimos diciendo tú y yo hoy, pero ya no lo dicen porque ya se normalizó, ya nos acostumbramos, pues es que así son las cosas, no lo vamos a cambiar, pues ya mejor nos conformamos. Y que no sé si es la edad que me dicen, es que es por tu edad que estás queriendo cambiarlo. Y yo digo, es que aunque no sea la edad, o sea, son cosas que Sí. se tiene que hacer algo, ¿no? Entonces, de verdad, como para ir cerrando, quería decirte eso y agradecerte por este punto que nos das como las visiones desde tu experiencia. Y por último, me gustaría preguntarte, ¿qué pasa cuando estas normativas no se cumplen? Desde lo legal, desde lo público, o sea, ¿qué pasa? ¿Sí hay como, digamos, alguna consecuencia o no pasa nada? Otra pregunta algo compleja. Mira, si hablamos de las familias, ¿Ok? en este cumplimiento de leyes sobre la inclusión, sobre el derecho a la educación, sí, sí, porque un papá va y mete una queja donde se violentó el derecho de un niño, híjole, se va con todo sobre el maestro. Y hay protocolos desde, pues, que tienen que ver cuando, si hablamos de un maltrato, si hablamos de un abuso sexual o presunto abuso sexual, pues hasta te quitan de tu trabajo y te vas resguardado a otra área. Y a veces esos procesos, híjole, son muy tardados y el maestro está haciendo otras funciones menos dar clase. Pero ahí dijiste clave, Y ahí está, maestro, se va contra el hablando, maestro. ajá, por eso hablando de las familias. Si hablamos de cuando un maestro preocupado porque el alumno no va a la escuela, porque tampoco la familia está garantizando el derecho que tienen los niños, porque ahí, si hablamos de derechos, también hay un derecho de las familias sobre sus hijos, la salud, el esparcimiento, la educación. Si hablamos nada más de esos tres, hay familias que también a veces no cumplen esta parte. Pero cuando el maestro lo hace referencia, pues entonces, ¿Cómo vamos a pues intervenir? nadie, Uh-huh. ¿no? Y entonces lo que sí dice, el maestro que vaya entonces interponga una denuncia. Pero a veces no se hace por el miedo o porque tenemos miedo de una repercusión de la familia. Imagínate, ¿no? Sí. Las repercusiones que hay, porque tú vas y haces la denuncia y la familia se te viene encima. Y al rato te pueden golpear dentro o fuera de la escuela. Y el padre, pues también ahí es escuchado. Y yo creo que hay familias que desafortunadamente, pues van a violentar al maestro cuando haya ese tipo de quejas. Entonces Uh-huh. mejor no decimos nada. Y la autoridad, pues poco nos ayuda, esa es la verdad. Entonces sí estamos desprotegidos en ese aspecto, porque la ley para el padre sí se cumple, pero para el maestro cuando tenga que hacerlo te va a decir, pues tú ve y denuncia. ¿Y para las instituciones? Y para la institución es lo mismo, porque la escuela también tiene como obligación, si detecta un maltrato, porque eso está en la ley, o sea, cualquier adulto que vea que están maltratando a un niño, tiene por obligación denunciar. Pero la verdad. Pero vuelve al tema, o sea, Sí. no denunciamos porque al final quedamos desprotegidos. Por ejemplo, nada más para un maestro, para que se pueda cambiar de centro de trabajo, es por tres situaciones. Una, por un cambio que está normado, ¿no? Son cambios anuales, hay una convocatoria y tú puedes participar en el cambio. El segundo es porque sientas atentado a tu integridad física por las familias, pero tienes que levantar una denuncia, volvemos al tema. Tienes que levantar una denuncia en el Ministerio Público y demostrar que está en riesgo tu vida Uh-huh. para que te cambien. Y la tercera es porque la autoridad tiene la facultad de cambiarte. Pero imagínate, si esa autoridad no quiere, porque dice, no, yo no te voy a poder cambiar, pero hace otros cambios.
porque eso también ocurre, ¿no? Hay otro tipo de cambios, pero menos porque esté en riesgo si no demuestras. Pero el demostrar, volvemos al tema, tienes que ir a levantar una denuncia. ¿Y si la familia se entera? O sea, la verdad está bien complicado. O sea, Sí. ahí en algunos casos hay algo que se tiene que trabajar para la defensa de los maestros. Sí hay formas, sí hay medios, pero también el desconocimiento es un, híjole, es algo que no ayuda a los maestros. Porque volvemos al tema de que a veces no revisamos como maestros, no revisamos la normatividad, no revisamos muchas cosas y entonces nos sentimos en muchas desventajas. Pero también hay muchas, a lo mejor eso ya sería para otro programa, pero también cuando yo conozco esa normativa, tengo herramientas para fundamentarle a las familias, tengo herramientas para fundarle a mis autoridades de una intervención, por ejemplo, cuando tú decías, ¿por qué no en algunos casos atender a unos niños en un espacio específico para darle una atención personalizada? Y la misma plan de estudios habla de atención personalizada en la enseñanza. Ujú. Ah, pero personalizada en qué? Ah, quién sabe, pero tiene que estar en el aula con todos. ¿No? Ahí no lo quieren justificar. Pero bueno, son de las cosas que tenemos que Sí, estar trabajando, son de las cosas que sí tenemos que estar informados como maestros, porque sí hay formas de poder garantizar esa atención, de poder contener a las familias, de poder llevarlos a que cumplan con lo suyo, pero tenemos que revisar, porque pasa lo que tú decías. A veces cuando no revisamos, entonces para evitarme cualquier gama, pues entonces que el niño haga lo que quiera, no le digo nada, no, pues tampoco se trata de eso. Y el desconocimiento nos lleva a ese tipo de situaciones, que nos ponen en total, riesgo. O sea, volvemos al totalmente. tema. Sí, total. Pero creo que a lo largo del podcast pudimos desahogar todas esas partes que faltan por trabajar, pero no me gustaría cerrarlo así. Me Ok. gustaría cerrar más con algo un poco esperanzador, diciendo qué logros hemos tenido en cuanto a la inclusión en México. Pues fíjate que sí hay muchas cosas. Yo creo que no todo puede ser fatalista. Creo que esa es la parte compleja, pero yo creo que sí hay avances. Yo lo puedo ver en las escuelas donde trabajo. Hay maestros de verdad que se han movilizado y están con esta parte de la inclusión viviéndolo y trabajándolo, lo están atendiendo, ¿no? Y hay maestros que han sacado buenas cosas de varios de los alumnos. Y tengo, pues sí tengo varias experiencias donde niños con alguna condición, por ejemplo, discapacidad intelectual, y que los maestros han hecho muy buenas cosas para que estos niños vayan transitando en esta parte, ¿no? Ya vense para llegar a una formación laboral o quienes requieren menos apoyos, pues puedan ir terminando su prepa, alcanzando carreras técnicas, porque sí hay. O sea, quiero también decir que sí hay estos niños, pero cuando he entrevistado, ¿no? Te puedo contar que en educación especial hoy hemos hecho entrevistas a personas con discapacidad y uno de los comunes que he encontrado en estas entrevistas que he hecho es el apoyo de la familia y docentes que también han hecho un buen trabajo con ellos, ¿no? Los han motivado, les han dado herramientas. Entonces sí hay también esa posibilidad. Ujú. Yo creo que, como dice un autor que me encanta, que es Carlos Escler, cuando le preguntaban cómo empezar a hacer inclusión, y él decía con gestos amables. Creo que si empezamos por garantizar nuestra mirada hacia esa diversidad de una manera diferente, de aceptarlos, de irlos involucrando en las actividades, aunque no tengamos las herramientas, aunque sea ahorita empezar con buena voluntad a incluirlos, creo que ese es un buen principio. Creo que eso puede ser una buena base, de que los niños se sientan pertenecientes. Hay una autora que se llama Alicia Molina, que habla de tres aspectos que se tienen que garantizar cuando hablamos de inclusión. La participación, Ujú. porque la participación les da pertenencia y la pertenencia te da una buena identidad. Y un niño, niña, con o sin discapacidad, con una buena identidad de lo que es capaz de hacer y de lo que le hace falta, entonces tiene posibilidades con los otros, cuando se sienten pertenecientes a un espacio porque todos lo arropan, entonces puede avanzar. Y Me con gusta eso, eso. Me gusta quedarme con eso para poder también lo pensar ahorita, por ejemplo, con mis alumnos. Abordar el tema de la identidad, que cada quien, persona neurotípica, persona con alguna neurodivergencia, tenemos nuestra propia identidad
y creo que el juego de la vida también se trata de descubrir cuál es, ¿no? Ujú. Un poco para poder entonces encontrar cuál es nuestra voz, alzarla y poder ser de apoyo para alzar la voz por los que no puedan alzarla. Pues sí. Y pues bueno, yo quiero agradecer a Educación Especial Más, a Mariangi Silveira, que es una buena amiga, aliada junto con Educación Especial Hoy. Perdón, entonces que no lo mencionas, pero No, no te sí quería preocupes. hacer mención de Sí, Educación Especial Hoy porque creo que somos los espacios que hacemos esto, ¿no? Queremos alzar la voz, queremos hacer reflexión sobre esto. Este, sí que quiero y voy a hacer un programa especial para hablar de estas figuras del psicólogo que lo siento como una situación muy, muy preocupante por todo lo que hemos dialogado hoy pues tenemos que hacer algo, movilizando, haciendo reflexión, invitando a las familias, invitando a los compañeros maestros, invitando de verdad a las autoridades que realmente se ocupen de estas situaciones reales que se viven en las aulas, porque desde un escritorio es muy fácil decir esta figura no, cuando vemos la realidad y la necesidad que hay y que hoy la misma autoridad nos demanda una atención en la escuela. Y mis estimados compañeros maestros frente al grupo, que son los que viven toda esa parte, pues siéntanse y busquen a los servicios de educación especial para que los apoyen. De veras, no nos cerremos. Y como escuelas también buscar el trabajo en colaboración, porque en primera eso es lo que, si trabajo de manera colaborativa, me va a salvar de muchas situaciones desafortunadas como es una queja o una demanda. ok, justo, me gusta. Muy bien, gracias por haberlo mencionado porque creo que da buen cierre también esa parte. Y más que lo que tú haces en agradecimiento a la institución con la que colaboro para este podcast de Educación Especial Hoy, Educación Especial Más, que en este caso tú vienes de Educación Especial Hoy, también agradecerte a ti por tu tiempo, por tu espacio, por haber venido, por haber hablado, aclarado dudas, expresado puntos de experiencia, de vista, etcétera. De verdad te agradezco tu tiempo. Y nada más, pues justo ya para cerrar a los que escuchan el episodio, nuevamente recordarles que una de las formas que también existen para poder ayudar, para poder visibilizar estos temas y que la inclusión deje de ser un tema y sea una realidad es suscribiéndose a este canal, buscando páginas, buscando asociaciones que se dediquen a estos temas y compartiendo el contenido, porque a veces pensamos que como no tenemos ninguna neurodivergencia, ni alguna discapacidad, ni alguna complicación, o algún familiar cercano con algo, pues no somos responsables de, pero todos somos corresponsables de todo, de la sociedad en la que vivimos. Entonces, compartiendo, ayudamos también con esto. Y muchas gracias nuevamente por haber No, gracias a venido, ti. por haber estado en este episodio y los espero en el siguiente episodio de Caminos Más Incluyentes. Nos vemos, hasta pronto.